¿No? Bueno. Listo. ¿Qué podemos escribir, Marcelo? Está en Brasil también. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 19 de marzo de 2015. Punto 2, comunicaciones oficiales, nota del Ayuntamiento Municipal, proyecto de ordenanza de destinar inmueble para construir conjunto de Si me permiten, respecto de este proyecto, quisiera hacer algunas consideraciones. Si bien es loable la posibilidad de la construcción de un edificio destinado a una escuela, asignando 500 millones de pesos, llama la atención que semejante inversión, semejante proyecto, no dé datos certeros y concretos. Primer punto, informe de catastro del predio, no dice de quién es, no está determinadas las dimensiones, no hay firma. No hay firma. Una desprolijidad bastante grave. Porque si se va a construir un predio, hay que tener los papeles de ese predio. Segundo punto, si bien la educación es una responsabilidad de la provincia, si esto va a ser una escuela municipal, ¿quién va a pagar los sueldos? ¿Quién van a designar los docentes? ¿Y cómo se va a sostener en el tiempo? El proyecto no lo dice. Dice, destinar el inmueble identificado, donde no hay firma, catastralmente con las fracciones sobre terrenos que son del ferrocarril, tengo entendido, la construcción de un complejo educativo técnico terciario universitario, gasto que se encuentra autorizado en el presupuesto municipal aprobado por el Consejo por un monto de 490 millones de pesos. En lo que refiere a la inversión física, bienes de capital, asimismo, el municipio cuenta con un recurso disponible en el Tesoro Municipal ahorrado por esta gestión para proceder a la ejecución inmediata. Todo ello en beneficio de la comunidad villavigelense, proveyendo de esta manera la igualdad de oportunidades y el desarrollo social conforme a lo considerando la presente orden. Artículo 2. Determinar que lo dispuesto en el artículo 1 tendrá vigencia por el término de 50 años. O sea, siempre que cumpla con el fin. 50 años, ¿a quién? 50 años, ¿a quién le van a dar la escuela? No lo dice. A ver, pero no sé quién le hace firmar esto al intendente. O sea, vamos a regalar 500 millones de Debe pesos. saber si usted estaba al lado del intendente No, siempre. bueno, ¿Cómo pero- no va a saber? No, bueno, Tiene pero que saber que no lo firma. dice en el papel, lo que importa es lo que dice acá. Bueno, pero usted tiene que saber. Lo que La dice pregunta acá, contéstesela acá, lo usted. que dice acá. Entonces, bueno,
Ahora no ¿Se sabe. quiere regalar 500 millones de pesos? ¿Para quién? ¿Para la escuela de Gustavo Martínez? Le pregunto, concejal. No, es una escuela porque puede funcionar a la noche, a la mañana, a varias instituciones. Ahora, a mí me llama la atención, hablando de cosas que están mal hechas, quiero recordarle, señor concejal, que usted ocupa ese cargo y fue votado por la comunidad de Ángela para acompañar Y hacer al las intendente. cosas ¿Me bien, deja no hablar? Porque yo no dejo legitimar hablar. cosas irregulares. Bueno, resulta que hoy vemos un espectáculo patético convirtiéndose en la primera oposición cuando usted fue en una lista y la gente lo votó para que acompañe este proyecto de gobierno que ya tenía 2 años. Para acompañar De las cosas que gestión. están bien, no las cosas que están mal. Eso no, No está nos mal. quieran Está mal hacer acompañar a la cómplices, educación técnica, no nos quieran donde hacer el señor cómplices. gobernador fue que pidió apoyo, que dijo muy interesante, el señor Luis Landricina. Es verdad que hay cosas que hay que modificar, pero no, yo no veo nada Que pase malo comisión. en querer hacer algo, comisión. una escuela pública gratuita. Digan quién para- es, quiénes son, quién es la escuela, quién es el referente, quién Bueno, se es lo va a una escuela contestar que no es, seguramente. acá no dice nada, Pero me una llama, escuela que como no es de todo le llama la Villa Ángela. atención, a mí me llama la atención. Me su llama la atención actitud. que le hagan firmar esto Me al llama la intendente. atención que no tenga vergüenza delante de la gente. Vergüenza después es mío, no que es yo querer misma lo regalar apoyé, 500 millones de señor. pesos Yo mismo, de los Guillermo, villangelenses, yo misma, Guillermo, concejal. te apoyé para que vos estés en el lugar donde estás, para que Vergüenza es hagas una regalar función. 500 millones No de lo que pesos de los estás villangelenses, haciendo, concejal. Eso es lo que- traicionando a los votantes que te votaron a lista, Voy a donde el defender los señor intereses de los intendente te villangelenses, confió concejal. un lugar Por más que usted se privilegiado. enoje. Es una lástima que actúes Es como una actúes, lástima y es que una vergüenza quieran que adelante de todo el desvirtuar mundo lo que esté se hace actuando para la gente. como un traidor. Es Es una la lástima. única Voy a palabra que se me defender ocurre en los este momento. intereses de la gente, Sí, concejal, por señor, más que hace usted se 3 enoje. gestiones que defendemos los intereses de la Bueno, gente. Chocolate por por la más que usted noticia. se enoje, Y lo concejal. invitamos a usted. No, no me Por enojo, más que se quiero, enoje, ya que concejal, usted no me tiene importa el que se enoje, tupé no me importa que se y la No me importa que se enoje. la caradurez de No me importa cuestionar que se enoje. cada- Yo no voy a avalar que se cada- regalen 500 millones de cada- pesos de la comunidad de Villa Ángela. Usted tiene razón, Enójese señor. todo lo Usted que quiera, tiene insulte razón. todo lo que quiera, concejal. No, no lo Voy a estoy defender los insultando, intereses de señor, los porque villangelenses. usted hace insulto todo el tiempo No, no sobre es el insulto, Ejecutivo. estoy mostrando los papeles que ¿Sabe vino del qué? Ejecutivo. Ya que hablamos de no estoy ya que hablando esta de otra semana, cosa. carta documento, falta de respeto. ¿Qué falta de respeto la suya, señor, cuando usted fue votado por un equipo de gobierno y fue Para hacer las cosas por- bien, le reitero, no Estamos para hacer haciendo las esto. cosas bien, para eso está el Tribunal de Cuentas, señor. No, Si aquí el Tribunal de denuncie. Cuentas, usted está pidiendo Y si que no firmemos denuncie. un cheque Y en no blanco de firme, 500 no hay millones de pesos. problema, no hay Por supuesto problema, que no por firme. supuesto, y por No hay eso doy- problema, si la y por sociedad eso está estoy dando viendo- mis argumentos. Está viendo cuáles son sus intenciones Estoy particulares. dando Acá mis venimos a trabajar por argumentos. cuestiones generales, no por cuestiones Estoy dando personales. mis argumentos. Así que no mezcle las Estoy cosas, dando mis señor. argumentos. Yo pensé que usted era inteligente, la verdad. Usted debería ser Guillermo, inteligente. Guillermo, ¿y Usted sabe debería ser por qué? inteligente y no ¿Sabe mandar por estas qué? cosas al Consejo. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Por qué te digo? Porque yo me hice todos los medios, he fracasado para mantener el diálogo con usted y el Ejecutivo. Yo no inicié este problema. Hay que respetar la jerarquía, señor concejal. No, nadie El discute jefe de la la comunidad jerarquía, se nadie llama discute la jerarquía. Adalberto Titipap. Y usted lo ha acompañado y él confió en usted. Así como para lo que votaron ocupe él, lo ese votaron a horario de nosotros, a cargo usted y que a cada uno que ocupando. estamos acá. Así que a mí, Así que la no es verdad, deber, la deber única pleitesía, palabra- ni la hay única- jefes. No, Nosotros, no, pero nuestros ¿qué jefes jerarquía son los estoy hablando? ciudadanos, No, no son confunda, los señor. jefes, son los ciudadanos de Villa Ángela. Jerarquía, No usted es confunda, profesor, no usted es confunda, profesor, estoy concejal. hablando de jerarquía. No confunda. Usted aquí es un Nadie jefe. nadie Yo le me falta re- me- respeto al yo intendente. me dirijo Nadie con le falta respeto al intendente. Bueno, hablando de Estoy ética y de hablando muchas de los cosas, que manda papeles carta que documento, que ustedes son el mandan. otro, debería la verdad que pedirle disculpas a la comunidad que lo votó para un fin y usted Perfecto, viene a sí, hacer no hay un problema. espectáculo No hay patético problema. por cuestiones personales acá en el Consejo. Perfecto, Nada más, no hay gracias. problema. Yo tengo que pasar a comisión y aparte esto es una barbaridad lo que estamos haciendo. Hay dos mociones, votemos. Concejal de Rivera. Concejal Pacheco. Creo que hay varios errores, digamos, en el proyecto, como la calle, también el nombre de la calle no es San Martín, que habría que ir a comisión. Sí, que vaya a comisión, yo también, que vaya a comisión y lo tratamos en comisión, pero me parece el proyecto. Y modificar las cosas que modificar. Y es un buen proyecto. Y por ahí hay una Apoyo cuestión la que quiero agregar, educación, sí. sobre todo si es gratuita para toda la gente humilde que por ahí no tiene, pero hay cuestiones que por ahí la podríamos ver para que salga Sí, bien. me parece perfecto. El concejal Fernández retira su moción de tratar sobre tablas, así que se remite a comisión. ¿Qué comisión, Miguel? Sí, ¿Cómo es? De asunto.
Asunto y Hacienda con nota del intendente municipal del proyecto de ordenanza, autorización a construir Sí, respecto de esto hay varios pedidos que no están contemplados acá. Una lástima, el Jardín 151, Héroes de Malvinas, ahora en el 2 de abril nuevamente queda fuera, es una cuadra. Sala Belo Taño también queda fuera. Sala Braverman también queda fuera. Escuela 1021 también queda fuera. Que lo analice la comisión. Dos mociones. Son cierres de permisos, señor presidente. Comisión. Esta propuesta del Ejecutivo tiene que ver con el cierre de mallas, de cuadras que están sueltas y después suben en toda la ciudad. O sea, no quedaron afuera, están en Villa Ángela, van a seguir estando y los asfaltos van a quedar en Villa Ángela, nadie se los va a llevar. Así que ese es el criterio, digamos, para cerrar las mallas céntricas, para seguir con los asfaltos que se va a seguir. Gracias, señor presidente. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tablas. Bueno, han requerido que se ocupe el dinero que tiene el Ejecutivo, así que no entiendo a veces unas cuestiones, pero supongo que en comisión lo vamos a discutir, ¿no? Que se ponga en marcha para poder seguir trabajando. Concejal Castillo. Concejal Fernández. Comisión. Al final. ¿Qué comisión? Y legislación y Hacienda. Sí, no hay datos técnicos tampoco, no hay especificación de qué tipo de concreto, de hormigón se va a hacer, las dimensiones de la calle, el ancho, el espesor, si va a haber sistema de desagüe. Hay un dibujito. Lo bueno le perdonar. Nota de los concejales Raúl Fernández y Guillermo Andrade, proyectos de declaración por el Día del Veterano. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día de la Concientización sobre peticiones particulares. Nota del señor Esteban Ramón Moreira, adjunta de documentación respecto de un terreno. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita hacer condiciones en la gruta de San José. Nota de comparsa Favorito, solicita se otorgue el terreno para construir la sede de la Comisión. Legislación y tierra. Nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo de caño de alumbrado. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota de los concejales Fernández y Buzzati, proyecto de revisión. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración sobre concientización sobre autismo. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita esta condición en la gruta de San José. Y nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo del caño de alumbrado. Voy a dar uso de la palabra a un vecino que pidieron dirigirse al consejo por un problema que tienen en el barrio. Por favor, se pueden acercar. Este es un problema que tuvimos hace años en el barrio 30 Viviendas. Es un pasillo donde lo usan como calle. Lo usan como calle, donde hay una casa perjudicada, ya fueron los de obras privadas.
deja de picar, cruza una cloaca. Ahora tiene ese problema con el papá, que esta gente que cruza con el auto, es una sola familia que cruza con el auto, va y viene, no lo dejan sentar al señor en el espacio verde dicho por el municipio. Y bueno, ya nos fuimos también donde teníamos que ir, hicimos todo, fuimos juzgados de falta como corresponde, pero no tenemos respuesta en ningún lado. Ayer me acerqué de nuevo, ya que ellos dicen que no pueden clausurar un puente y como es un espacio verde, entonces que pongan árboles, por lo menos, plantas, algo. Pero queremos que el vehículo no siga perjudicando más ni a este señor que no lo dejan sentar en la vereda, ni a las casas que están siendo destruidas porque están todas rascadas por el paso del vehículo. Pasa menos de 20 centímetros de la pared de una casa. Bueno. Tuvimos un caso así en el barrio San Cayetano. Así que bueno. Entonces, día de calor, que se encuentren en el espacio verde, donde la municipalidad dice un espacio público para poder circular vehículos. Sí. Y un señor circula en su vehículo. Sí, circula en su vehículo. Bueno, ella tenía una cadena, tenía en el piso el puente y tenía cadena, en el puente, todo. Bueno, ¿Cómo es la dirección? Sí, ayer no me querían recibir la nota Sí, en ayer esa entrada, así que hoy yo la hice ingresar por presidencia, con una nota de presidencia, porque no querían recibir la nota de los vecinos haciendo reclamos. Así que hoy ingresó y les voy a dar la copia y la tengo. ¿Barrio cuánto? 30 viviendas. Por la calle Dame tu Echeverría. número de así, es Sí. de teléfono. 46, 32, 49. Sí, Se queremos puede una hacer. solución porque hay muchos chicos que juegan sobre esa vereda y que es un peligro porque salen a altas velocidades, marcha atrás y continuamente hay que estar con los nenes ahí, niñitos chiquititos y que el auto sí no los ve. Y ya fuimos a todos lados y no recibimos respuesta de nadie. Sí. También hay dos zanjas abiertas en el pasillo. Hay unos caños que ahora se ha alumbrado público, pedí para que vayan a la luz. Están abiertas, de noche no se ve, si cae alguien mayor. Eso también fueron a ver, pero se lo fue. Y no taparon. 46, 32, 49. Quieren ver, ahí está la tajadura que tiene la casa, yo no estaba la cadena, ahora la sacamos. Esta se ve la cadena que puso en el puente, en el pasillo, y en aquel lado se ven las tajaduras de la casa y todo, pero nadie se hace responsable de nada. Sí, pero no nos da la gente, está todo en el lugar. No, con una. Pero yo la casa entra cada 5 minutos. Y inclusive entra y estaciona el auto en la vereda, ni siquiera, porque hay otros vecinos que del otro lado ingresan, pero del frente del otro lado, porque es como una T el barrio, del otro lado las casas están de frente, entonces la vereda es más ancha, y de este lado no, como el pasillo. Claro, y de este lado es más angosto el pasillo. Entonces, y bueno, fuimos, hicimos, ya fuimos a juzgado en falta, están hechas las denuncias, todo, de acá fueron a corroborar y anotaron al juzgado de falta. Lo que es, bueno, ayer vine a presentar otra nota y bueno, acá en obras privadas dijeron que no porque no es competencia de ellos, porque no pueden ni hacer un puente. Entonces, bueno. Y es problema de vecinos. ¿Cómo? ¿Vos hiciste la denuncia? ¿Tenés un número de expediente? Él hizo la denuncia por el tema de la casa de él, está toda bajada y ella hizo también la denuncia. La acompañamos todos los vecinos por el tema del papá, porque el papá de ellos se sienta acá en este pasillo. Y acá no lo dejan sentar, inclusive hasta le llamaron a la policía porque se sienta ahí, pero dicho por ellos, y bueno, ya dicen que ellos, cuando vine a ver a hablar, acá la municipalidad me dijeron que ellos no pueden estar controlando si entran o no entran vehículos en casa. Todo es un tema, una cosa trae la otra y se genera esto. Bueno, vamos a intervenir, tratar de ver, a ver, vamos a mediar. El número de expediente tenés. No lo tengo. Bueno, después te hablamos. Dale, yo te lo paso todo. Sí.
Sí, porque la verdad que en los contextos que son promedio de apellido no siempre se usa, sí, de la mano provincial aún tiene poca movilidad y todo. Igual está todo fundamentalmente por falta de eso, pero dice que el tema del cruce de vehículos por ejemplo, se arregla mezclado por el contexto. Sí, sí, debe estar en el Bueno, vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no viendo más temas que tratar. Quedó el... En la primera sesión dijeron que iban a comunicar el siguiente día de horario de comisión. la reunión de comisión. Sí, 10:30 los miércoles después de asuntos legales y fiscales. Asuntos de liquidación de los fiscales, después de los días miércoles, después de la 10:30. Pero vamos a chocar cuando tengamos lo mismo. Si no lo vamos a tener que unir. Asunto de Miércoles 10 y 30, Miércoles 10:30. Estamos todos. habíamos hablado miércoles. Otro tema, si quiero... miércoles de 10 y 30 quedan El miércoles que viene es 2 de abril. Sí. Posiblemente va a coincidir el horario, no tenemos notificación, bueno, nunca mandan la notificación del Consejo de los actos oficiales, pero vamos a ir al acto de Malvinas porque es de los héroes de Malvinas, nos inviten o no nos inviten, vamos a ir igual. Seguramente se va a hacer el miércoles por la mañana. Puede llegar a coincidir con el horario de la sesión. Así que lo que tenemos que ver analizar es si posponemos la sesión el día 2 o para el feriado. Bueno, el 2 es feriado. Se va a ir a la otra semana. Claro, el 9. El 9. Miércoles de 10:30, además de asunto y guerra fiscal y otra comisión, ¿se reúne? Toda la evaluación. Si se interponen, recordamos otro día. Claro, exacto. Pero me encuentro que estamos todos. Estamos todos y tratamos todos. Ahora el otro. Tenemos la de asunto de liquidación y la de tierra. ¿Qué van a tratar de normalizar? Bueno, no viendo más temas que tratar, estamos por finalizar la sesión de la fecha. Muchas gracias, señores concejales. Tenemos buenos días. Gracias. Fondo porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa. La temática de conseguir una perforadora en este momento cuesta mucho dinero, pero la temática está que no se consigue. Entonces, eso, estamos en la gestión a ver cómo podemos conseguir eso. Y realmente lo queremos que el APA responda a ese tipo de cuestiones. Porque el APA es el que tiene que venir a Villa Ángela y sé por trascendido, por reuniones no oficiales, que dijeron que esperan que llueva, espera que Tata Dios nos regale agua. Eso fue lo que habían planteado. Por supuesto, la gente del APA la que tiene que venir a Villa Ángela con una perforadora más importante que la que se consigue acá. La del INTA llegamos a los 10 metros, o sea, no alcanza, con toda la buena posición que tuvo el INTA siempre, con todos los vecinos, con toda la zona rural, no alcanza. Es más, esperemos tengamos pronta respuesta, pero la respuesta que me dijo un funcionario de la provincia, bueno, que esperemos que llueva, recemos que llueva. Entonces, bueno, esperemos que no sea tan así, que también dispongan dinero para poder y hacer la compra de una perforadora de mayor magnitud para beneficiar a más vecinos, porque si este tipo de sequía sigue en nuestro norte argentino, va a ser cada vez peor. ¿El municipio no tiene dinero como para comprar una perforadora? Mirá, se está presupuestando, o sea, pero todavía no tenemos ni un oferente. O sea, yo por ejemplo me encargué personalmente, porque ¿cómo hacemos habitualmente? Cuando alguien tiene la inquietud, pregunta, una vez que tenemos la pregunta decimos, mira, esto cuesta tanto en tal lugar. Entonces con eso se mira todos los pormenores y si corresponde el municipio por ahí puede comprar. ¿Está? Porque hay cosas que el APA le corresponde a la provincia.
no le corresponde al municipio de Villa Ángela. Que ayuda, ayudó siempre. Como al ladrillero que ayudamos siempre. A este momento está ayudando con algún tipo de cosas. ¿Por qué? Pero siempre lo ayudamos al ladrillero. Fue siempre, no es de hoy únicamente. Entonces, son cosas que estamos siempre al tanto de todo esto, porque queremos nosotros avanzar en todo lo que tenemos que hacer. Respondiendo la pregunta de los vecinos, también preguntan si ya compran el camión atmosférico y para qué sector. Mirá, el camión atmosférico fue una solicitud acá del presidente del Consejo. ¿Está? Ese camión atmosférico, como te planteaba, todo lo que sea cloaca y agua potable depende a SAMEP. Todo depende de SAMEP. El atmosférico es un tema que teníamos acá, se fundió, se compró en esta gestión, inclusive uno, en la gestión de Alberto Pap, se compró uno, no está funcionando. Pero el tratamiento del agua servida corresponde exclusivamente a SAMEP. Nosotros podemos hacer, pero fíjate lo que día pasado tuvimos que quejarnos acá al secretario que estaba en Villa Ángela, de SAMEP, porque resulta ser de que nuestros camiones para distribuir agua potable tienen que hacer la cola de 2, 3 horas, 4 horas para poder llevarle agua aquí en el vecino de Villa Ángela. ¿Y a quién le corresponde a SAMEP? Nosotros tuvimos que quejarnos en el buen sentido para que tengamos agua aquellos que no podemos tener agua por la vía que corresponde. Entonces pedirle agua a SAMEP y el municipio hacía de gestor, de ayuda a todo esto. Bueno, nos encontramos con que hacían 3, 4 horas cada camión. Se hizo la comunicación correspondiente al señor Albornoz para que de esta manera se destrabe este tipo de cosas. Bueno, eso fue el lunes pasado. Esperemos que tengamos respuesta pronto a esta situación. Vos te digo, hay cosas que corresponden al municipio y cosas que no corresponden al municipio. No estoy en contra de nadie, estoy a favor del vecino de Villa Ángela. Por eso trabajo de esta manera, preguntando, gestionando, haciendo este tipo de actividades. No soy ni más ni menos importante, soy uno más del montón. Me equivoco como todos, pero sí quiero que Villa Ángela tenga lo que se merece, pero cada cual responda con lo que le corresponde. La salud depende del gobernador, la policía del gobernador, el APA depende del gobernador. Entonces, la luz depende del gobernador. Entonces te explico, cuestiones que yo no puedo resolver. Pero sí tuve ayer una vecina que se largó a llorar cuando me llama. Mire, yo tengo sueldo de pensionada y de jubilada, gano 500.000 pesos. La luz me vino 460.000 pesos. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago? Dice, yo no, digo, tranquilícese, pues la vida que la se iba a internarse. Yo digo, tranquilícese, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Pero te explico, así como ella hay muchas mujeres y hombres que están sufriendo la problemática de la luz. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. También estoy gestionando eso. Porque necesitamos que Villa Ángela esté a la altura de las circunstancias. Además, acotamos hoy en la sesión, se estaba hablando de una universidad gratuita para todos los villangelenses. Bueno, tal vez se expresó, se explicó mal algunos puntos de la misma. Ustedes vieron como el espacio de uso múltiple donde se hacen los carnavales. Bueno, la idea que tiene Alberto Pap, por pedido del señor Landresina, es que acá haya una escuela técnica, terciaria universitaria o una escuela técnica en la cual nosotros podamos ir a aprender una profesión. Y no hay un espacio. El espacio puede ocupar cualquier universidad de la provincia, de la nación, internacional inclusive, puede ocuparlo, pero tiene que tener un espacio para poder ocupar ese lugar para dictar sus clases. Entonces ese es el objetivo, hacer un sector de estudio que sea gratuito, que sea público y que de esta manera puedan ir tus hijos, mis nietos, mis vecinos, mis amigos puedan ir a ese lugar a poder capacitarse para que de esta manera el día de mañana sean alguien de bien y lleven su comida digna a su casa. Entonces ese es el objetivo. Entonces el Internet lo que quiere ser un espacio público en el cual vayan mucha gente a poder capacitarse. O sea, el espacio va a ser de la Municipalidad de Villa Ángela y va a ser cedido a las universidades y o escuelas que se deseen instalar. Por supuesto, va a ser de la municipalidad, así como el espacio de uso múltiple, similar a ese. Que bien el ejemplo lo tenemos. Así como ese espacio, va a ser un espacio de capacitación.
Un espacio donde vos querés aprender electricidad, vayas y te puedas aprender electricidad ahí. Vos querés aprender a hacer cloaca, vayas a aprender a hacer cloaca. Por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros acá en Villa Ángel. El intendente, con muy buen criterio, tomó la posta que le tiró en este momento don Luis Landricina, que estuvo el sábado pasado con nosotros acá en la zona, estuvo en Son de Fierro. Bueno, con él fue el que le tiró esa idea hace 2 o 3 años y que ahora queremos que está fundamentado, porque el lugar está y la plata está. La plata está aprobada por el presupuesto. El presupuesto han aprobado en el 2024 para el 2025 y la plata está. Entonces, por lo tanto, se puede hacer esa obra. ¿Dónde es el lugar, Raúl? Juan Bautista Alberdi, por el norte, por el sur Mariscotti, y por el este está la calle Osuna. Ese es el lugar. Son 125 metros de longitud por 40 de fondo. O sea, casi enfrente de lo que es la usina. No, está al frente del predio. Al frente del predio está. Y es un lugar donde los parques habitualmente ocupan, o sea, todo el mundo conocemos el espacio, o sea, y un lugar equidistante donde cualquiera puede ir, de cualquier barrio puede ir ahí porque está cerca, para todos está cerca. Y se urbaniza el sector también. Entonces, un espacio que va a quedar muy lindo para la ciudad de Villa Ángela y que corresponde a Ferrocarriles, pero el convenio de Ferrocarriles lo tiene el intendente. Entonces, te explico, bueno, está todo claro, preciso y conciso para que nos entendamos entre todos. Y queremos una escuela pública y gratuita, eso es lo importante. Muchas gracias. Otra pregunta que te iba a hacer antes de que se vaya el amigo es con respecto a las cuadras de asfalto que las tenés ahí en carpeta, más o menos cuáles son, y también son medio en algunas en esa zona. Bueno, son 20 cuadras de asfalto que pedimos anteriormente, pero en esta oportunidad pedimos que se aprueben 8 cuadras para hacer, con la plata que hay. Esas 8 cuadras son cierre de malla. Una es la cuadra del jardincito del Colegio Hermana. Una cuadra, Tucumán. Esa cuadra Tucumán, que va Boulevard de las Malvinas, para el cierre de malla. Cierre de malla sería. Después tenés otra que me estoy acordando, es la calle Constitución, que va del Sargento Zuna hasta Sáenz Peña. 2 cuadras son ahí. Otra. Y la otra es la Lavalle, Irigoyen y Alberdi. Esos 100 metros hace mucho, porque la que sigue está la San Lorenzo ahí, o otra, y está asfaltada. Entonces, con eso cerramos la malla correspondiente ahí. Entonces, son 8 cuadras que en este momento. Mira, no me estoy acordando, me acuerdo porque lo leí, pero no me estoy acordando. Acá le voy a mandar la fotito de las cuadras que se van a faltar, para que ustedes tengan y puedan transmitirlo como corresponde. Son 8 en total que vamos a aprobar cuando salga en comisión. Espero que no siga durmiendo en comisión. Porque la plata está. ¿Dónde está la plata? Está en el banco. Está en el banco, porque tiene recursos el intendente como para poder hacer las 2 obras. ¿Cuál es este problema de que pasan a comisión cosas que los vecinos tienen necesidad y que la están demorando en algunas comisiones? Muchas veces porque hay puntos que no están claros y precisos. Y otras veces por chicaneo político. Entonces te explico, es parte del folclore político ese tipo de cosas. Ojalá que no duerman las comisiones. Porque hasta ahora había un grupo de concejales que sí duermen en comisiones, está pasando lo mismo ahora. Entonces, ahora son presidentes ellos y pasa lo mismo. Entonces, realmente es algo que escapa por ahí a la buena voluntad y ojalá nos entendamos entre todos para el bien común. Muchísimas gracias, concejal. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con la concejal Olga Porro, ella nos va a comentar la sesión de hoy también, pertenece a la bancada del radicalismo aquí en Villa Ángela, radicalismo pro, así es, ¿no? Aquí en Villa Ángela, y nos va a comentar las cosas que sucedieron hoy aquí lo que se trató, mejor dicho, en el Consejo Municipal de hoy, entre eso el tema de la escuela, bueno, hay un montón de temas que ella nos va a contar, vamos a ir enumerando. Pero vamos a arrancar, por supuesto, con el de la escuela, que fue uno de los más importantes. Buen día, concejal. Buen día, Luigi, ¿cómo estás? Es así, bueno, acabamos de finalizar una sesión más del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela y bueno, y tratamos varios temas, pero los más importantes y más resonantes
que fueron propuestas del Ejecutivo fue la construcción de un complejo educativo con una orientación técnica profesional y bueno, un proyecto que pasó a comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos y Legislación, bueno, por la importancia del proyecto y por las distintas aristas que consideramos que hay que analizar para que se lo apruebe. Y eso, bueno, se pidió con pronto despacho, porque existen, desde el Ejecutivo plantea que existen los fondos para la construcción del mismo, pero bueno, hay varios puntos que necesitamos aclarar con respecto a eso, por eso pasó a comisión. Supongo que las comisiones ya están en marcha, estamos reunidos como día central los días miércoles después de cada sesión, sesionan todas las comisiones, así que yo supongo que apenas se reúnan la semana que viene, que si bien no tenemos reunión de consejo el 2 de abril, pero antes de esa fecha ya las comisiones se estarán reuniendo internamente. Así que todo, yo creo que podemos llegar a tener novedades después del 9 de abril, que va a ser la próxima sesión. Con respecto al FAL. Sí, con respecto a otro proyecto que plantea el Ejecutivo, que considero importante, es el asfalto en 8 cuadras para cerrar mallas en la zona, en ciertas zonas de Villa Ángela. Bueno, nosotros pasamos a comisión, sugerimos pasar a comisión este proyecto porque nos parece que hay otras prioridades para agregar o para iniciar ya el asfalto, como por ejemplo las salas de salud Otaño Braverman y también el acceso a una escuela primaria que ya es un proyecto de ordenanza que existía, que se aprobó y que se postergó de alguna manera. Entonces, bueno, dijimos que merecía el trato en comisión y ver, lo consideramos importante también, por supuesto, el asfalto es 1021. Bueno, que necesitan un acceso asfaltado, ya está aprobado una ordenanza del año 2022 y bueno, y no se plantea eso, digamos, estas 8 cuadras como prioridad, como para comenzar a asfaltarse ahora, y bueno, nosotros creemos que eso que quedó pendiente es una prioridad, sobre todo porque estamos hablando de centros de acceso a centros de salud y a una escuela primaria. Otro que te iba a preguntar es sobre el tema del camión atmosférico, que también es importante y creo que ya tiene una resolución. Sí. Bueno, justamente estuvimos, la resolución 2427 que pasó a Hacienda y Presupuesto. Yo presido esa comisión junto con mi compañero en la vicepresidencia, Marcelo Posadas, y como integrante la concejal Valeria Castillo. Acabamos de reunirnos con respecto a ese expediente y resolvimos pedir ciertos informes a los distintos servicios del municipio, como es el de servicios públicos, para que nos informe con respecto a el servicio en sí, si existe, si está funcionando. Entonces, bueno, se cursaron las invitaciones para los responsables de ese área, como también invitar al señor Omar Albornoz de SAMEP para que nos dé su aporte y su mirada, porque tenemos en conocimiento que estaría brindando SAMEP algún tipo de servicio y de ayuda a los vecinos también, en colaboración al municipio. Así que bueno, cuando tengamos esa reunión, que va a ser para el 8, la otra semana, el mes que viene, 8 de abril, nos vamos a reunir y vamos a tratar de elaborar algún tipo de dictamen con respecto a la compra de eso, si es que es necesaria, digamos, y de ser necesaria, por supuesto, aprobaríamos la compra. Otra cuestión que tiene que ver, ya se acerca el 2 de abril, bueno, el saludo para los veteranos de Malvinas. Bueno, vaya mi afectuoso saludo a los veteranos de Malvinas y que estaremos, acompañándolos este próximo 2 de abril. Muchísimas gracias y buena semana. Bueno, gracias Luigi, igualmente para vos.
Bueno, estamos con la concejal Olga Porro, ella nos va a comentar la sesión de hoy también, pertenece a la bancada del radicalismo aquí en Villa Ángela, radicalismo pro, así es, ¿no? Aquí en Villa Ángela, y nos va a comentar lo que...